Hoy en día ya es casi una afirmación decir yo soy lo que pienso, o mis pensamientos son el resultado de mi presente en la vida. ¿Pero es esto realmente cierto? Vamos a remontarnos en la historia a antiguas enseñanzas y luego al presente en el estudio de la física moderna, la física cuántica y la física mecánica, y hacer un recorrido hacia adentro, al fondo de nuestro ser, a ir poco a poco desenmascarando el ego, que es nuestro peor enemigo, que siempre se nos interpone en esta búsqueda infinita a los más remotos escondrijos de la mente humana. Hay un gran secreto en el yo soy, porque parece ser que yo soy lo que pienso, lo que hago y lo que los demás piensan de mí. El yo soy o el mío es una gran característica del ego, identificándose totalmente con la mente. Cuando te preguntan, ¿tú quién eres o qué haces? ¿Qué respondes? Yo soy una profesión, lo que hayas estudiado, o lo que has hecho en el pasado, o lo que estás haciendo ahora. Eso no es realmente lo que es esa persona. El ego es esa vocecita interior que todos tenemos y nos identificamos día a día como si fuera una etiqueta pegada a ninguna parte, y en primera instancia es nuestro peor enemigo. Hay estudios científicamente probados que nos dicen que aproximadamente el 80% de los pensamientos diarios no sirven para nada. Podríamos llamarlos pensamientos parásito o pensamientos basura. Y el otro 20% son los pensamientos que nos hacen razonar y llevar a cabo las tareas diarias, sea cual fuere. De ahí vienen las confusiones, como por decir entonces, el ego está en mi mente, mis pensamientos. Haciendo un doble juego de palabras, en Oriente se dice, mente igual a mentira. El ego, desde que tenemos uso de razón, arranca bastante temprano. Los niños tienen, por decirlo, el ego poco desarrollado, y los animales no tienen ego solo con regañarlos por algo que hicieron al minuto, ya están moviéndonos la cola. En esa particularidad de una mente fresca que se renueva y sanea segundo a segundo, y no tiene rencor, y no juzga, ni compara, o interpone malos hábitos, el ego es bastante complejo de explicar y bastante huidizo. Se dice que está muy arraigado a la mente. Hay un lema que dice, cuando más lo buscas, nunca aparece, y cuando menos lo buscas, siempre está ahí. El ego es la identificación con el yo soy y el mío o el mí. No se trata de matar al ego, porque estaríamos matándonos a nosotros mismos. Pero el ego puede ser un buen compañero y un buen sirviente para usarlo bien encauzado para nuestra propia dicha y la de los demás. La mente, cuando está identificada con el ego, crea dualidad y esa misma división crea mucho dolor, conflicto y sufrimiento. Hay personas que tienen 3 o 4 voces interiores, unas luchando contra otras. Ejemplo, tienes que hacer más, pero yo hago lo que puedo. En realidad, por más voces interiores que haya en última instancia, todos son pensamientos. Al ego le encantan los problemas y se identifica totalmente con el pasado y esa mini historia de vida, creando la llamada identidad. También al ego le encanta el futuro, porque busca la salvación en él. Por ejemplo, cuando consiga esto y aquello, voy a ser feliz. Mi historia aún no ha terminado. Se va al pasado que no existe y reconecta con la identidad, viaja al futuro que tampoco existe. Es una ilusión. Sí, obviamente se puede planificar y usar el tiempo como un modo para lograr un fin, siempre y cuando no sean ensoñaciones y no estén identificadas con el pasado. Al ego no le gusta el presente. Se dice a sí mismo, este momento no me gusta y no se puede discutir con lo que está pasando. Es una locura discutir con lo que es. En conclusión, el presente es el único instante
donde transcurre la vida y al ego no le gusta. Solo intenten escuchar más atentamente a las personas cuando discuten, que hablan del pasado o los debería hacer o esto y aquello. Ese es el ego funcionando. Al estar presentes no solo en cuerpo, sino en pensamiento, y estando autovigilando los pensamientos, como si fuéramos testigos u observadores de ellos, notaremos que hay una brecha, un espacio que se abre para lo que suceda, libre de pasado y de futuro. Esto es fundamental. Simplemente estar muy atentos al momento presente, sintiendo también el cuerpo y atentos a los pensamientos. Tomémoslo como una práctica o ejercicio cuando alguien intenta discutir con nosotros. Estar muy atentos a los pensamientos y emociones que surgen y se desvanecen, podremos ver cómo nuestros pensamientos tenderán a querer defendernos buscando en la memoria o contraatacando la situación. Nacimiento y crecimiento igual impulso hacia el futuro. Claro, desde que nacemos o tenemos uso de razón o de conciencia, que es el darse cuenta, estamos sumergidos en un cuerpo, una mente indescriptible en palabras y energía, no visible o alma, espíritu. Desde pequeños nuestro cerebro esponja de los 5 sentidos empieza a recabar mucha información. También comienza a formarse y prepararse para comenzar una larga marcha. En la etapa llamada adolescencia es cuando empieza a experimentar y comprender la vida a su modo, encauzado por su mente y los sentidos y gran parte por la crianza de nuestros padres. También hay mucha influencia cuando comenzamos a saber lo que nos gusta o no nos gusta e intentamos volcarnos a lo placentero, obviamente, y la percepción de nuestro entorno es muy influyente y comenzamos a comparar, juzgar. La etapa de la adolescencia es la etapa más crítica. La mayoría de mujeres maduran antes que el hombre, pero también pasan por los estados de confusión. Parece que maduran antes y ven las cosas desde otro ángulo o perspectiva, por el hecho de observar su entorno sabiendo de que algún día pueden llegar a ser madres, y eso requiere de gran responsabilidad. Pero por otro lado dice la Biblia, porque polvo eres y al polvo volverás. A la nada volveremos, o pasaremos por la reencarnación, o todo termina ahí, no se sabe. Pero pensar que desde una minúscula partícula de protoplasma humano, una ínfima mota generó nuestra existencia, es bueno saberlo. Tiene que haber una inteligencia superior que lo creó todo. Algunos lo llaman Dios, mente universal, Tao, universo, naturaleza. Cuando el niño o el adolescente va comprendiendo este mundo, empieza una carrera hacia el exterior, se da cuenta y toma conciencia de qué hacer en la vida influenciando totalmente por lo antedicho y percibe y ve las cosas del mundo a su manera, en su ser íntimo, y su peculiaridad mental perceptiva, intuitiva y emotiva. Entonces aparece el ego voraz de decirnos a nosotros mismos, a través del pensamiento mal encauzado por tanta mala información, poniendo un simple ejemplo. Tengo que estudiar para tener éxito y logros en la vida, tener mucho dinero, encontrar el amor, amigos, hijos, cosas materiales y bueno, una lista muy larga. Todas esas cosas son buenas y proyectos de futuro para uno sentirse bien y realizado y alcanzar la dicha y la felicidad. Claro. Pero el apego en todas sus formas es muy dañino, porque en la vida muchas veces habrá piedras que sortear y sabiendo que el futuro es incierto, y si por esas cosas no sale como lo esperábamos, nos frustramos por esos estudios que no pudimos terminar, ese amor que se rompió, o esa lista larga que nunca termina.
un sinfín de apegos mentales. Si logramos pensar desde el alma o el ser interior libres de apego y aferramiento, no solo al pasado y a las perspectivas de futuro que anhelamos, los propósitos, objetivos y deseos de saber y darse cuenta y observar desde otro ángulo o perspectiva los procesos mentales y encauzar y canalizar bien la mente, podremos darnos cuenta qué es lo que nos falta en la vida y encontrar nuestro propósito y vivir la vida con un objetivo. La mayoría sabemos lo que queremos en la vida, o por lo menos el iceberg ya tiene unos cuantos metros hacia arriba del límite del océano y el cielo. ¿Por qué nos detiene? Las creencias y hábitos son muy grandes impedimentos. Si nos inspiramos e involucramos, podemos alcanzar lo que nos proponemos en la vida y vivir con sentido y propósito. Si lo visualizamos y sentimos, lo conseguimos. No va a ser perfecto igual, pero muy parecido. Y al ir apareciendo lo creado anteriormente por la visualización y el sentir, nos impulsará a seguir adelante con entusiasmo nuestro propósito. Claro, entre tanto van a aparecer muchas situaciones buenas y malas. En un determinado momento vamos a sentir que tocamos fondo, luego asomaremos nuevamente. Luego de haber sufrido algo en particular, tendremos otra percepción de lo que nos rodea y una visión particular que depende únicamente del individualismo y de la mente, que será como un quiebre, un punto de partida, muy particular y especial. Se le llama impulso hacia el futuro. Vamos a ver el significado de esta palabra sánscrita, dharma, que viene de la religión, ley religiosa o cósmica, o conducta piadosa correcta. Dharma es un principio espiritual que todo ser vivo tiene su objetivo. El Dharma es a lo que siempre estamos conectados, es nuestro propósito imparable y divino. De hecho, estamos conectados a ello toda la vida. Solamente que el ego y la identificación con la mente lo ha dejado y lo ha alejado, y ese es el gran problema. Hay que hacernos varias preguntas, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y ser muy sinceros con nosotros mismos e indagar y preguntarnos: ¿me siento inspirado? ¿Estoy contento con lo que hago? ¿Estoy contento conmigo mismo? ¿Soy feliz en este momento? ¿Tengo un propósito claro en mi vida? Una cuestión muy pero muy importante es que cuando nos encontremos en inspiración, con una posición imparable, tiene que ser totalmente secreto. Sí, secreto. Este punto es muy importante porque aunque tengamos muchos amigos o amemos mucho a nuestra familia, nunca se sabe qué pasa por la mente de los demás. Aunque quieran lo mejor para nosotros, nos pueden con sus pensamientos y palabras desviar del propósito. No hacer caso omiso en particular a las llamadas personas tóxicas, que sabemos bien quiénes son, esas muy allegadas. En cuanto tú le cuentas algo, sea lo que sea, y te contrarían, y te dicen, por poner un ejemplo, eso que vas a hacer no sirve para nada, estás perdiendo el tiempo, tenés que despertar. Entonces tiene que ser un secreto. Seguir tu propia e inquebrantable intuición desde el alma y el corazón para encontrar el propósito de vida y encontrarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos realmente y para qué vinimos, con un objetivo y aprendizaje claro de lo que queremos y nos falta en la vida. Recordar sobre todas las cosas y no apegarse a los resultados. Mantener la calma. Buda se dio cuenta y propuso el camino del medio, que en pocas palabras sería no identificarse con la mente y ser desapegados de los extremos, tanto buenos como malos. Cuando crees en algo, hazlo hasta el final y cree en ello de forma incuestionable.
¿Saben quién dijo eso? Walt Disney. Inspirar nos hace alusión al espíritu, el alma, energía cósmica, o al estímulo espontáneo que surge en el interior de un artista o creativo. Es como una especie de energía que no logramos comprender del todo, que nos empuja a realizar cualquier tarea con un ánimo inquebrantable y unos sentimientos que no se pueden comprender a través de esta mente dividida. Pero en el fondo de nuestro ser sabemos que estamos conectados a ese espíritu. Es desde ahí uno de los puntos de partida para lograr un verdadero propósito y vivir la vida con un objetivo. Nadie nos va a regalar nada. Requiere un gran esfuerzo y poner al ego de nuestro lado, hacerlo un gran aliado como un buen sirviente, en primera instancia, no creernos todo lo que nos pensamos y clasificar los pensamientos y amigarnos con nosotros mismos y los procesos mentales, ponerlos bajo el yugo de la voluntad, con una firme convicción y determinación imparable en el presente. Esto suena muy cansador, ¿no? Pero vale la pena. Tropezones siempre habrá. Si estamos bien amigados y centrados con nuestra mente, nuestro ego y nuestro dharma, todas estas vicisitudes se nos harán más llevaderas y comprenderemos y tomaremos conciencia de que hay cosas que son inevitables en la vida y que generan mucho sufrimiento, pero está en nosotros no apegarnos a ese estado extremo. Del sufrimiento inevitable, no generar con pensamientos más sufrimiento al sufrimiento inevitable. Si nos remontamos al pasado y a antiguas enseñanzas como el budismo, el cristianismo, el taoísmo, los 7 principios herméticos y el libro del Kybalión, todos parece que comparten un mismo espacio y nos dan a entender e inspirarnos en la fe, el amor, bondad, compasión, entusiasmo, alegría, milagros y tantos derivados del amor que nos dejan un resquicio y nos dan pautas y principios y caminos a seguir como si fuera una flecha, un vector, indicador, de que es por ese lado el camino que debemos seguir, siempre y cuando nuestra mente esté centrada y no se salga del camino por el ego, la vanidad, el miedo, la ira, el apego, la depresión y tantos otros factores que vienen del miedo y sus derivados. Se ha llegado a la conclusión en la física hace muchos años atrás que aparte de ser un cuerpo y una mente, también somos y existe la energía, solo que no se ve. La física cuántica y mecánica estudia la materia en su mínima expresión. Antiguamente se pensaba que el átomo era la materia más pequeña y estudios posteriores dieron a entender, en pocas palabras, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Adentrándonos en las moléculas en su mínima expresión e intentando averiguar dónde termina, descubrieron que las mismas están formadas por la unión de varios átomos. Yendo más adentro con sofisticados microscopios, observaron los átomos y vieron que a su alrededor, como generando órbitas, había electrones, protones e iones, y todas esas cosas que se estudian en la juventud, ¿o no? En fin, siguiendo hacia su mínima expresión al aparecer los quarks, e investigar en ellos con microscopios electrónicos de transmisión, muy sofisticados al parecer, sigue habiendo espacios y es como un baile, por así decirlo. Hay unos filamentos como si fueran cabellos muy pequeños, que entrarían millones de ellos en la punta de un alfiler, y sigue habiendo espacios entre ellos. La conclusión fue hasta ahora que la materia es energía que se repele, es decir, que choca y se transforma. También están los aceleradores de partículas para colisionarlas y esos estudios sofisticados, pero por ahora la conclusión es la misma. Todo esto de la energía, que no es todo como parece ser, y habrá muchas preguntas sin contestar, si entramos a los confines de la mente, que también es energía,
pero no es visible como muchas cosas, como las ondas de radio, las ondas electromagnéticas y otras cosas más. Hay que llegar a la conclusión con humildad y una absoluta sinceridad de que a veces no sabemos quiénes somos, no sabemos casi nada y no sabemos qué hacemos en este mundo, y en ciertas circunstancias es mejor el silencio. Ya lo dijo el filósofo griego Sócrates con su frase: solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Fue considerado como uno de los más grandes, tanto como de la filosofía occidental como de la universal. Intentar descifrar estas preguntas nos lleva a ese viaje interior y deja el ego a un lado, y nos adentramos ahora en la no mente o la conciencia para potenciar la supraconciencia, que son estados que vienen del alma y de toda esa energía no visible. La palabra conciencia, en otros términos, es el darse cuenta, y la supraconciencia es un estado superior de la mente que, según algunas técnicas y enseñanzas yógicas, solo se conoce a través de la meditación. Comentan que no se puede conocer a través de la mente conceptual, el intelecto o el raciocinio, y nos dejan la opinión de estudiar a fondo estas técnicas y aplicarlas para sobrellevar una vida más plena y orientarnos a una vida con un propósito y un objetivo claro y conciso. Cada persona en su interior sabe qué hacer, no porque tiene que inclinarse a estas técnicas, pero son indicadores y vectores que nos promueven en esa dirección. Lo más difícil de lograr en nuestro pasar por la existencia es el conocimiento interior, el de uno mismo. Ese sí que libera según enseñanzas espirituales, o liberarse de la mente. ¿Pero cómo? Por naturaleza, estamos sumergidos en cuerpo, mente y espíritu, energía, prana. El pensamiento supuestamente no podemos pausarlo por mucho tiempo, es más, es vital, pero no es lo más importante. Al pensamiento de la mano del ego tendremos que hacerlo nuestro amigo, un buen sirviente, y así a través de técnicas como la meditación y tantas otras, poder pausarlo por un determinado tiempo. Eso nos libera de muchas cargas y energías tóxicas acumuladas durante nuestro día. Cada persona es un mundo aparte y sabe cómo sentirse bien y utilizar métodos o no, conscientemente y naturalmente, para vivir en ese estado. Al entrar en estado de no mente, muy poco a poco, los resultados son vivenciales y muy personales, y uno comienza a despertar y ver la vida con otros ojos, y lo que pasa es que nos acercamos al ser, o a la experiencia de ser, con mayúsculas. La palabra ser, con mayúsculas, es semejante a la palabra Dios. Ese es el verdadero yo soy. No nos engañemos. Todavía somos homo animales, nos acreditamos la palabra de seres humanos, pero sí estamos por lo menos en el intento de pasar a la siguiente etapa de la evolución del hombre. Todos, o la mayoría, verdaderamente seres humanos que marcaron y están marcando un antes y un después, tienen algo en común. Nos están dejando y nos dejaron un legado único. Se dieron cuenta y tomaron conciencia, sobre todo en el final de sus días, de que lo más importante es el amor y la compasión a todas las personas de este mundo. Tú y solo tú puedes conocerte a ti mismo y encontrar tu Dharma, esa llamada interior. Señales siempre hay. Buda siempre insistió sobre el apego. El apego en todas sus formas es muy dañino y crea mucho sufrimiento, que puede ser evitado en última instancia. Lo que nos pasa es que hoy en día estamos apegados a un montón de cosas, y ahí entra la palabra desapegarse y desaprender. La mayoría estamos apegados o somos adictos, especialmente al pensamiento. Nos entra el pánico, por ejemplo, si la batería del celular está en un 5%. Si perdemos el cargador, ni que hablar.
Se podría escribir una lista interminable de apegos tontos que tenemos y no es fácil, pero sí posible ir poco a poco desaprendiendo para estabilizarnos y por consiguiente que sea para bien propio y ajeno. Como dice Eckhart Tolle, cuando tu conciencia se dirige hacia afuera, surgen la mente y el mundo. Cuando se dirige hacia adentro, alcanza su propia fuente y regresa a casa, a lo no manifestado. Escuchemos la parábola del cerebro comparado con un océano infinito. Imaginémonos por un instante que nuestro cerebro es como un océano infinito. A veces el agua está muy agitada y hay una tormenta en la superficie del mismo. Eso sería la mente ordinaria, egoica y parlanchina, que nos sobrepasa con oleadas incesantes de pensamientos inútiles y parásitos. En otros momentos el agua está en calma, no hay olas, está cristalina y limpia. Eso sería como lo llamaríamos tener un día normal o un buen día. Esa sería la mente ordinaria teniendo un día bueno y normal. Por otro lado, el océano tiene una profundidad infinita, y en lo más profundo hay calma, paz, templanza, sosiego, tranquilidad, ecuanimidad, contento. Sería como el estado alfa, que es cuando estamos soñando profundamente, que se da a eso de las 3 de la madrugada. Y la mente se detiene o también en estado de meditación o respiración consciente. El estado de experiencia de ser con mayúsculas sería elevarse por encima del pensamiento, salir del océano, tu zona de confort, y verlo desde lo alto sin interpretar, juzgar, etiquetar, solo contemplando en un estado de no mente. Nada en este mundo ni nadie te lo podrá explicar. No se puede decir está ahí o está allá, no tiene forma, es amorfo, no tiene nombre, es el innombrable. Por delante no se le ve la cara, por detrás no se le ve la cabeza. Es lo no manifestado, el ser, el yo soy, que está en todas partes y a la vez en ninguna parte. Está aquí, ahora, siempre, presente en este mismo instante, y no tiende a disociarse. Es unidad, es unión. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Entonces te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes surgen de más allá de la mente. Empiezas a despertar.